Todos. Sigue adelante es un drama tipo escolar, familiar y romántico. Llamaremos a todos nuestros protagonistas su nombre excepto a Heshikyu porque es muy difícil de pronunciar para mí, así que le diré Z. Comencemos. Un día cuando estaba jugando nuestra protagonista llamada Lee Yanyan en el patio del restaurante de su familia, pasa un auto y desde ahí cae una silla cerca de ella. Dentro del auto se encontraba nuestro otro protagonista, Lin Xiao, y así ellos cruzaron miradas por primera vez. El papá del protagonista es un policía y junto con su esposa se mudaron al apartamento de arriba de donde vivía la familia de Li Yanyan. El papá de Li Yanyan es un chef en un restaurante de fideos y ama mucho a Yanyan y siempre la mima. La mamá de Yanyan murió al dar a luz a su hermano. Después de un año del fallecimiento de su madre, el papá de Yanyan se anima a ir a una cita a ciegas con la mamá de nuestro otro protagonista, Z. Pero ahí comienza Yanyan a tener desagrado hacia Z, porque ella no quería tener una madrastra. Z solo tiene a su mamá, ya que sus padres se divorciaron y su mamá se quedó con él. Antes vivía con su abuela en el campo. Ya que el papá de Lin Xiao era policía, pasaba demasiado tiempo en el trabajo, y debido al accidente que hubo con su hermana menor, ¿qué fue lo que pasó? Cuando la mamá de Lin Xiao no se encontraba, accidentalmente su hermana se ahogó con una nuez que Lin Xiao le dio, y al no poder buscar ayuda a tiempo porque la puerta estaba cerrada, su hermana falleció y eso le afectó tanto que incluso soñaba con eso en pesadillas. Y así se volvió más introvertido. Algunas veces hasta tenía ataques de pánico. Cabe recalcar que su mamá dejaba a cargo a Lin Xiao, a pesar de que Lin Xiao tenía menos de 8 años. La mamá de Lin Xiao, debido a la frustración, el dolor y no poder superar la muerte de su hija, se desquitaba con su familia, así que las peleas entre sus padres eran constantes. Siempre se veía a Lin Xiao en las gradas triste y adentro del departamento sus padres estaban peleando y el papá de Yan Yan lo invitaba a comer. También Yan Yan siempre era amistosa con él. Le invitaba y traía comida. Un día, junto a Z, lo defendieron de sus bullying y al pasar el tiempo, Lin Xiao fue acercándose más a la familia de Yan Yan y iba a comer con ellos y se volvió más feliz. Uno de esos días la mamá de Z llamó al papá de Yan Yan para pedirle prestado dinero para la operación de la abuela de Z y le pidió para poder dejar a su hijo un tiempo con él. Z pensó que el padre de Yan Yan se iba a casarse con su mamá y le dijo papá. En ese momento el corazón del papá de Yan Yan se puso feliz porque sentía que al fin tenía la oportunidad de tener al hijo que perdió. Las peleas seguían. La mamá de Xiao pasó de acusar a su esposo porque no estaba cerca de ellos por su trabajo a acusar a Xiao por darle la nuez a su hermanita. Al final la madre de Lin Xiao lo abandonó, dejándolo con su papá. Y cuando Yan Yan le preguntó si lo dejaba, su mamá dijo que sí lo dejaba. Y Yan Yan saltaba feliz de que al fin tendría al hermano mayor que tanto quería, mientras Lin Xiao estaba todo triste. El papá de Lin Xiao, al tener turnos tan largos en la comisaría, pasó de dejar eventualmente a Lin Xiao a que Lin Xiao pase casi todo el tiempo en la familia de Yan Yan, ya que el papá de Yan Yan era alguien a quien él confiaba y el papá de Yan Yan le tenía cierto cariño a Lin Xiao. Al pasar el tiempo, después de varias veces de querer botar a Z de la casa, Yan Yan empezó a tomarle cariño y quererlo como su hermano mayor. La mamá de Z tampoco nunca más volvió, y así fue como los tres vivieron como una familia de padres y madres diferentes de sangre, pero siempre queriéndose unos a otros. Y así los niños corrían por todas partes, dormían juntos, comían juntos y se metían en problemas juntos. Cabe destacar que algo que los unió más fue cuando Lin Xiao salvó a Yan Yan de unos secuestradores. Lin Xiao con todas sus fuerzas agarró a Yan Yan y las personas que pasaban por ahí pudieron ayudarles. Así fue como el papá de Lin Xiao dijo que también tomaba como si fuera su hija
Yan Yan, y que estaba feliz de que nada le pasara. Y el papá de Yan Yan también estaba agradecido con Lin Xiao y que también lo tomaba como si fuera su hijo. Y Yan Yan y Lin Xiao se reconocían como hermanos. Después de 10 años, ahora todos vivían como una familia feliz y el padre de Lin Xiao consideraba como sus propios hijos a los chicos. Y bueno, como Yan Yan era una chica que vivía entre hombres, tenía que pasar momentos algo incómodos con ella, como que no se comportaba femeninamente o que celebró enfrente de todos que le llegó la menstruación, ya que pensaba que estaba enferma porque le llegó tarde y no como a sus otras compañeras. Ella tenía 16 años, estaba en el primer año de la preparatoria y sus hermanos estaban en el último año de la preparatoria con 18 años. A veces se metían en problemas como cuando quisieron ayudar a la monitora Mingyue, aún sin conocerla, cuando ésta accidentalmente de unos señores. Parecía que quería estafarla. Al final los chicos lograron hacer huir a los señores. Estaban más juntos que nunca. Cuando iban a la preparatoria comían juntos y estudiaban juntos y pasaban buenos momentos como hermanos. Y bueno, también se metían en problemas en la dirección. Y Minju a veces se les unía para estudiar en los cafés. Después de esos 10 años, la mamá de Lin Xiao volvió y lo contactó, tratando de explicar qué pasó con ella. Y le dijo que ella se había vuelto a casar y que tenía una hija que se llamaba Naranjita. Y que volvió porque su esposo había tenido un trabajo de 6 meses en ese lugar, el cual era su esposo, un alto directivo de la empresa de Singapur, y quería que él conociera a su hermana. La mamá de Lin Xiao ni siquiera se había contactado todo este tiempo y recién estaba preocupándose por él y dice que quería mantener las relaciones. También sabemos así que Lin Xiao sí la escuchó, pero se enojó y se fue. Luego la abuela materna de Lin Xiao dejó a Naranjita en el restaurante del padre de Yan Yan, ya que a fuerzas quería obligar a que pudieran relacionarse. El Naranjita varias veces le repetía a Yan Yan que en verdad ellos no eran familia de sangre y que solo eran vecinos. La familia de la mamá de Lin Xiao tenía la percepción de que solo el papá de Yan Yan lo estaba cuidando porque le daba dinero y que eso nunca podría considerarse una familia, que una familia estaba unida por lazos de sangre. Pero igual, Xiao no quería nada que ver con ella ni con su mamá. Así que el papá de Lin Xiao llevó a Naranjita a la mamá biológica de Lin Xiao. Luego Naranjita junto a Yan Yan al día siguiente y Yan Yan de mala gana fue a buscar a Xiao porque éste no respondía los mensajes de celular y tampoco estaba en el departamento de arriba, hasta que accidentalmente la niña se cayó de las escaleras y por urgencia tuvieron que llevarla al hospital porque tuvo serias lesiones, pero como Yan Yan estaba con ella, cuando pasó todo eso, Yan Yan y su papá tuvieron que escuchar los gritos de la mamá de Lin Xiao, que estaba toda alterada. Xiao vino e hizo que Yan Yan y su padre se fueran, y su mamá habló con él diciéndole que también podría darle un poco de ese amor a Naranjita que le daba Yan Yan. Xiao dijo, lo que es de Yan Yan no se lo daré a otra persona. Y bueno, la mamá de Lin Xiao no fue la única que apareció después de 10 años de dejar a su hijo. También el padre de Zeta volvió. Le dijo que no pudo hacerse cargo de él en su momento porque era pobre y ahora sí era rico. Y también que en verdad su mamá lo dejó porque su mamá tiene preferencia por personas ricas. Y que volviera a su familia. También le dijo que le iba a pagar los gastos y ponerlo a estudiar en una universidad internacional en el extranjero, ya que apenas el padre de Yan Yan podría hacerlo y tal vez no le alcanzara para enviarle a la universidad y todos sus gastos al ser pobre, y que en verdad Zeta se estaba aprovechando del padre de Yan Yan. Después de 10 años, sin siquiera comunicarse, incluso le regalaba cosas, pero él los botaba todas, a la vez que se sentía mal y triste porque era el único familiar que conocía, a pesar de que había estado buscando por mucho tiempo a su madre, y cada vez que veía a alguien parecida a ella se le acercaría, pero se ponía feliz al saber que no estaba solo y que siempre tendría a sus hermanos. Saltamos a un recuerdo donde el padre de Yan Yan, al visitarlo al campo, porque era no poder volver con su mamá después de que mucho tiempo lo llevó a donde la familia que Zeta tenía, pero Zeta lo hacían trabajar todo el día
y no iba a la escuela. Su abuela no le trataba bien. Y también le dijo que en verdad el padre biológico de Zeta, al enterarse de que la mamá de Zeta estaba embarazada, le dijo que abortara a Zeta. El papá de Yan Yan, al saber de todo eso y sabiendo lo difícil que es criar a dos niños teniendo pocos recursos, decidió criarlo. La mamá de Zeta, por medio de una carta, dijo que no volvería y que agradecía que el papá de Yan Yan cuidara a Zeta. El padre biológico de Zeta también se acercó a la tienda de comida del padre de Yan Yan y le dijo que en verdad había vuelto, no porque ahora era rico, sino que la esposa con la que se había casado no podía tener hijos biológicos, y que ella pensó que sería una buena oportunidad que esa posición la ocupara el anterior hijo que había tenido, y quería que siguiera la línea de sangre. Y de paso también menospreciaba el local del padre de Yan Yan, y también a este mismo. Así que muchas veces el padre de Yan Yan lo botaba. Zeta no quería irse con su papá, pero el papá hizo que acusaran al restaurante del padre de Yan Yan por intoxicación alimentaria debido a una supuesta mala higiene del local e hizo que lo suspendieran por una semana. El padre de Yan Yan no sabía qué hacer, ya que era su único ingreso, pero al ver que necesitaría más dinero para la universidad de los chicos y ver que lo subestimaban, pidió un préstamo de dinero y empezó a construir un local más grande, pero también su padre empezaba a ponerse mal por la edad y todas las cosas que estaban pasando en ese momento agraviaban más su salud. Cuando estaba en la construcción del restaurante, se aparece la mamá de Zeta a devolverle el dinero, los 10,000 wons que le prestó. El papá de Yan Yan le preguntó por qué no se apareció todo este tiempo. La mamá de Zeta le dijo que bueno, que en verdad tenía problemas económicos y que sí escapó con todo el dinero. Y luego se casó con un rico y quería tener un hijo con él. Y bueno, así fue como abandonó a su hijo. Y bueno, o sea, aquí estamos entre padres que abandonan a sus hijos, que por un futuro mejor para ellos, pero no para sus hijos. La mamá de Zeta se fue pidiéndole que no le diga nada a Zeta sobre que ella había estado ahí, ya que para la mamá de Zeta había roto todos los lazos de sangre con Zeta. Y Zeta pensó muy bien todo lo que pasaba y su papá le dijo que no se iba a rendir con él, que sí o sí iba a hacer que volviera con él. Y que esta vez era el restaurante, pero que luego tal vez sería peor. Y Zeta aceptó para poder estudiar gastronomía en el exterior y además porque no quería ser una carga para el papá de Yan Yan. Y también a la par, Lin Xiao, que pasó una tragedia con su abuela y quería ver a sus hijos al estar internada en el hospital en sus últimos momentos. La mamá de Lin Xiao y su esposo al ir sufrieron un accidente de tránsito debido a que condujeron muy rápido al aeropuerto de Singapur, así que no llegaron y su abuela murió sin verla. En el accidente, la mamá de Lin Xiao sufrió muchas lesiones y el esposo murió. Y la mamá sufrió de tantas lesiones que comprometieron su movilidad. Así que Lin Xiao, sabiendo eso, se fue para Singapur y por todo lo que estaba sucediendo decidió quedarse a estudiar ahí para poder cuidar de su hermana y su mamá, ya que nadie de la familia de su madre ni de su hermanita querían hacerse cargo de su mamá y él quería estudiar odontología. El padre de Yan Yan, al saber sobre eso, aceptó la decisión de su hijo, pensando en que podría tener un mejor futuro al estudiar en el extranjero, Zeta. Y al volver Lin Xiao, su padre también aceptó que estudiara en el extranjero, claro, a regañadientes y todo preocupado. Cuando Lin Xiao y Zeta supieron de eso, tuvieron una fuerte discusión entre ambos sobre las decisiones que habían tomado cada uno, porque se sentían ambos unos egoístas que huían cuando todo se ponía mal en su casa. Ellos se irían a un lugar mejor, pero los dejarían a ellos y no los podrían proteger. Cuando Yan Yan supo que Lin Xiao y Zeta estudiarían en el extranjero, no lo aceptó y empezó a llorar. Pensaba que estarían juntos para siempre. Se fue a la casa de su abuela y no los pudo despedir, pero aún así con todo su amor les regaló unas zapatillas. Y con el tiempo comprendió que eso era normal, aún a la distancia, y que no fueran hermanos de sangre, no dejaban de ser sus hermanos. Y es que ella siempre había interferido en todo. También cuidaba a sus hermanos, y su dolor lo sentía como suyo. Fue a la universidad cercana y estudió Bellas Artes. Bueno, y hay que recalcar que Yan Yan no era muy buena en los estudios, pero logró estudiar en la universidad. Al principio toda la comunicación con sus hermanos fue como siempre muy cercana, pero con el tiempo se volvió monótona, al punto de no saber qué decirse unos a otros. Cada vez sus corazones se alejaban más, y aunque dijeron que después de la graduación volverían, no lo hicieron. Zeta se especializó en dulces,
así como Lin Xiao consiguió un trabajo en Singapur de odontólogo, y así transcurrió 9 años desde que se fueron, y Yan Yan se especializó en esculturas abriendo un taller, y se fue de su casa a vivir con unas amigas a un departamento, y llegó el momento donde sus hermanos volvieron. A Zeta lo confundió con un pervertido cuando Zeta quería que Yan Yan no se cayera, pero se arregló y fue ahí afuera de la comisaría donde se encontró con su otro hermano, Lin Xiao, que todos habían vuelto. Había pasado mucho tiempo y ella se sentía incómoda, como con un compañero que no ves desde hace mucho tiempo, ya que esos lazos se estaban perdiendo desde hace bastante. Zeta abrió una pastelería, pero tardó mucho tiempo para animarse a encontrarse con el papá de Yan Yan porque se sentía mal, y Lin Xiao se puso a trabajar en una empresa como odontólogo. Y todo se pone más interesante cuando Yan consigue a su primer novio. Sus hermanos se oponen y siempre van a sus citas poniéndolos a ambos incómodos. Yan Yan no le gusta eso y dice que puede sin ellos, que vienen después de tanto tiempo y no le apoyan. Así es como, gracias a la ayuda de su amigo, Zeta se da cuenta de que tiene sentimientos hacia Yan Yan, y Lin Xiao empieza a poner en marcha su plan para quedarse con Yan Yan. Cabe recalcar que muchas de las decisiones de nuestros otros dos protagonistas giran en torno a ella, como que volvieron por ella y las carreras que estudiaron. Y Lin eligió odontología porque Yan Yan le dijo que sería un buen odontólogo y además quería ayudarla ya que ella les tenía miedo. O tener una cafetería porque Zeta quería ver a Yan Yan feliz comiendo sus postres. ¿Con quién se quedará al final Yan Yan? Nos quedaremos aquí y tengo que decir que en el resumen se pierden bastantes cosas y que no hablé mucho de Yan Yan y tampoco sus amigas. Que sepan que después Yan Yan tiene mucho más protagonismo y también nos contarán más a fondo qué pasó en esos 9 años, así como sigue el drama de sus padres y cómo es que todo esto se resuelve tras mucho sufrimiento, pero siempre estando juntos. Bueno, la directora es y la guionista es. Bueno, suscríbanse para ver más resúmenes de dramas. No estoy segura si seguiré haciendo resumen de esto porque quisiera animarlos a que ustedes pudieran terminar de verlos y sacar sus propias conclusiones sobre el drama. Bueno, el próximo drama que resumiré será este. Así que, por favor, suscríbanse para estar al pendiente de mi próximo drama resumen. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video. Adiós.